Y seguimos con más, hablemos claro y hagamos algo. Y alguien que hace hace muchísimo tiempo, es la doctora Nilda Gay, que es jefa del Departamento de Salud Ambiental, aparte una referente en el área de toxicología. Así que doctora, bienvenida. Gracias, muchas gracias, Ana Gabriela. También estamos acompañada por la doctora Ana María Aye, que es médica psiquiatra de este programa que nos va a venir a contar, que es un programa integral sobre asistencia integral en cuanto a consumo y abuso de sustancias. Sí, hola, mucho gusto. Bienvenida. Y también está acompañada por Agostina Palacio, que es miembro también del equipo, y estamos muy contentos de tenerlos aquí en Cadena 102 Argentina, 101.9 FM Visión, hablemos claro y hagamos algo, y también que sale en la web. De esta forma podemos llevar este mensaje que no es tan útil a toda la comunidad y podemos aprender un poquito más. Vamos a empezar hablando con la doctora Nilda Gay, que nos cuente cómo estamos en esto de las adicciones y la pandemia. Bueno, paradójicamente de lo que todo el mundo espera a lo mejor, de que haya un crecimiento en el consumo de drogas, en esta pandemia nosotros hemos visto las cifras que han bajado, pero de consumo de drogas, marihuana, cocaína y otras drogas como el paco. ¿Pero por qué? Porque nuestros niños y adolescentes no tienen la facilidad y la factibilidad de ir a buscar la droga al estar dentro de la casa. Pero en los 2 últimos años de esta pandemia, tengo las estadísticas acá, el servicio de toxicología vio incrementado el número de psicofármacos. ¿Y de qué hablamos cuando decimos psicofármacos? Los tranquilizantes, los antidepresivos y todos esos medicamentos que los tienen los papás en la casa, o lo tiene un abuelo, lo tiene un pariente. Entonces, si bien bajó la parte de drogas, ¿no es cierto?, como marihuana y coca, aunque hay, ¿no es cierto?, hay en porcentaje 7, 8 en los servicios, ¿no es cierto?, pero se aumentó casi el doble la cantidad de medicamentos que han consumido nuestros niños, con que después entrarán la gente del país que hablar, con la problemática que hemos tenido social de muchos intentos de suicidio y abuso. Entonces, por un lado disminuyó, por otro lado aumentó los medicamentos y la automedicación, ¿no es cierto? Pero los accidentes y las lesiones las encontramos dentro de cada casa, ¿no es cierto? Ahí, doctora, nosotros hemos hablado con gente del 101, el 107, es decir, de las de emergencia, y era alarmante las llamadas por tentativas de suicidio y de suicidios concretados, ¿no? Es una realidad que usted también está corroborándonos y es preocupante. Este programa que ustedes están implementando, ¿tiene que ver con algo con todo esto? Sí, el programa no solamente atiende el consumo de drogas, sino el abuso sexual y los intentos de suicidio. Ya Ana y Agostina te pueden dar los objetivos y a qué apunta. No es simplemente atender una persona, sino, como ella bien lo dice, integral es el conjunto y poder dar respuesta no solamente a la persona que llega, sino también dar respuesta a su familia. Eso es importante. Yo lo que quiero decir últimamente es que a pesar que ha disminuido la cantidad de consumo, porque lo demás van a hablar las chicas, nosotros tenemos que tener en cuenta que está en todos los ambientes, clase media, clase baja, clase alta. La única diferencia que tenemos es el consumo de qué droga usan en este caso. ¿No es cierto? Nada más que los que tienen clase alta usan mucho más las anfetaminas, cocaína, ¿no es cierto? Y el ácido lisérgico que está dando vuelta, no así la de clase baja, el tolueno, marihuana y bueno, el famoso paco, que solamente sabemos que es paco si ellos nos dicen, porque si nosotros lo analizamos sabemos que es cocaína, ¿sí? Entonces,
Y sí sabemos también, que es otra de las cosas que no nos tenemos que olvidar, que cada vez disminuye más el consumo. Tenemos edades menores de niños con consumo. Es decir, disminuye Y la edad del consumidor, no que disminuye el así es, la consumo. edad del consumidor. Muchas veces por imitación de un pariente, de un amigo, de un hermano. Y porque nos está faltando las cosas que normalmente yo digo, los factores protectores. Y ¿Cuáles los son los factores factores? protectores son el diálogo, la comunicación, una familia que esté presente, el poder hacer deporte, el trabajar y saber que el ocio, el tiempo en la calle, la soledad, son factores que llevan a esto, ¿no es cierto? Y cada vez vamos a tener, si no, niños con más dificultades. Y miren qué fácil que es poder resolverlo si lo prevenimos y si le buscamos esa luz y que también crean que existen metas. Hoy se han perdido valores morales y las metas. Cuando uno le pregunta a un adolescente, ¿qué va a hacer el día de mañana? No, yo qué voy a hacer hoy y quiero ganar plata. No quiero, no hablan de el día de mañana poder ser o un profesional o hacer comercio, vender. No, no. Ellos le dan otros valores, ¿no es cierto? El valor económico en vez del valor que uno siente moral. Eso es lo que hemos vivido durante muchos años nosotros en toxicología y con mi tesis, después de recopilar 700 chicos, pude saber que la mayoría le faltaba ser escuchado. Y no hace falta solamente medicación. La medicación está cuando tenemos problemas más serios, pero hay que escucharlos. Doctora, antes de pasar a las otras doctoras, ¿el tema de la legalización de la marihuana ha incrementado el consumo de la misma? En este momento acá no se ha visto eso, el aumento del consumo, y no olvidemos que es para el aceite de cannabis, Está bien. pero vamos a tener que regular mucho y fijarnos bien en este tipo de cosas porque simplemente es para ciertas patologías, porque sabemos muy bien que la marihuana produce alteraciones a nivel cerebral en la conexión y el entrecruzamiento a nivel, ¿no es cierto?, de las neuronas. Y podemos tener también alteraciones en la memoria y los chicos no pueden evolucionar correctamente, como pueden producir también alteraciones inmunológicas o alteraciones hormonales. Entonces, esto se está trabajando y se está viendo porque esta regulación es para el aceite de cannabis y para algunas patologías neurológicas, porque en la mayoría que se han visto no ha tenido efecto. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, hay que hacer mesas de debate y de discusión para no producir nosotros una demanda que después nos pueda traer problemas. Sí, una de las partes de la ley que ha salido era de que se podía producir para terceros, es decir, alguna fundación, asociación podía cultivar para dar a terceros, y ese me parece que es la zona gris que tiene que trabajar un poquito más para evitar el tema del contrabando y los abusos, que hay mucha gente fuera de la ley que está tratando de eso, así que la verdad que... Sé que el Ministerio de Salud, el Colegio de Farmacéuticos y las universidades están haciendo mesas de debate para evitar estos grises. Creo que tenemos hoy, no nos podemos permitir tener grises y tener mucho más blancos que zonas negras. Entonces, esto solamente se hace con equipos interdisciplinarios, en los cuales también va a haber que tener abogados, no solamente médicos, no solamente bioquímicos, no solamente, ¿no es cierto?, psicólogos, psiquiatras. Yo creo que esa es la mejor forma de sumar. Y se ha comprobado en todos lados que la suma de saberes se logran buenos resultados. Entonces, esto se está discutiendo, se están juntando facultades a trabajar y creo que va a ser muy importante para que no existan más los colores grises. Excelente, doctora. Vamos a hablar con la doctora Ana María y Agostina, que están con este programa PAICA. Doctora, ¿me puede explicar en qué consiste? ¿Cómo se aplica? Es un programa especial de asistencia integral, tanto en consumo de sustancias
como en abuso sexual infanto-juvenil. Es un programa que realiza, es decir, son dos problemáticas que en síntesis voy a decir, en general no son fácilmente abordables, ¿sí? Por el tipo de problemática en sí, por las dificultades y por todas las necesidades de intervenciones múltiples. Nosotros atendemos niños en forma ambulatoria de hasta 15 años. ¿Sí? Funcionamos en el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad. Nuestra forma de trabajo integra, así como diferentes especialidades médicas, distintas disciplinas, porque para nosotros es tan importante poder trabajar con un psicólogo, como por ejemplo para poder trabajar con un médico psiquiatra, con otro médico que sea toxicólogo o infectólogo, etc. Entonces este es un equipo que nuclea en función de la asistencia a muchos profesionales. Por supuesto que todos estos profesionales son intrahospitalarios, pero se exige además toda una actuación extrahospitalaria también con otros profesionales y con instituciones diversas, sean judiciales o sean educativas. Yo quiero en especial agradecer a la licenciada Agostina Palacio, que realmente, debido a que yo tuve dispensa con mi edad, que no diré, pero que la tuve, al estar vacunada me pude reintegrar, por lo tanto, en ella recayó en gran medida el trabajo presencial, si bien tuvimos siempre mucho contacto, y por ejemplo, en forma virtual, yo pude asistir a grupos de padres en forma virtual desde mi casa, pero eso era un trabajo mucho más limitado que el estar y la presencia y la exigencia. Ahí le paro un poquito, doctora. Esto de trabajar con grupos de padres, ¿cuáles son la mayoría de las preguntas que le hacían o le consultaban a usted? Bueno, me tocaste en un punto neurálgico, porque bueno, una de las cosas que yo iba a plantear es justamente, que íbamos a plantear, que hablamos, es, una cosa era el modo de trabajar previo a la pandemia, y otra, trabajar durante la pandemia con toda esta problemática de dificultad de encuentro que plantearon las restricciones, y que puso en un lugar especial la virtualidad. Apuntando a la pregunta que me decís, yo diría que los padres que vienen con esta problemática, en particular la de consumo, son padres con muchas dificultades. En el nivel socioeconómico que nosotros asistimos, que a veces son gente de clase media, pero que en general apuntan a asistencias privadas, nosotros observamos grupos familiares muy disfuncionales, grupos familiares con una configuración bastante diferente en general de la nuclear. Son familias donde hay muchos hermanos de distintos padres y de distintas madres. Y el rol parental de protección generalmente lo ejercen no muy bien, en forma disfuncional, las madres o padres, o recaen abuelos o tíos, etc. Realmente ese es un punto muy problemático. En realidad la gente viene con muchas preguntas personales, con muchos conflictos y con muchas historias muy difíciles. Entonces, nosotros por eso le llamamos orientación terapéutica, porque tenemos que trabajar con el problema del niño en padres que han tenido una niñez muy difícil y sin padres lo suficientemente adecuados. Entonces, ellos no saben cómo ser padres, no saben cómo poner límites. Por ejemplo, tuvimos un caso muy grave, donde la mamá había hecho una alianza con la directora de la escuela y para ayudarlo al nene, le compraban de las zapatillas más caras que había. Y era un nene que en realidad lo que necesitaba era otra cosa. Por ahí el tema de la disfuncionalidad es el día a día, ya hay más familias disfuncionales de lo que antes había, ¿no? O sea, lo normal o cuasi normalidad es padres separados, padres divorciados, criados por la abuela, ¿no? El concepto de la autoridad, el concepto de la disciplina, el tener que, cuál de los padres o el que está ejerciendo la paternidad en ese momento, la figura, lo tiene que ejercer. ¿Aquí faltaría esa figura? Bueno, en general lo que nosotros detectamos
es la presencia de violencia, de sumisión, de abuso, de consumo de sustancias en los padres o en los abuelos, de alcoholismo, que es terrible. Y la verdad, si yo tuviera que recalcar algo, es la falta de amor, de expresión del amor, de contacto, esto de ser un ser casi anónimo, como decir, o sea, querido, cuidado, o sea, son chicos que realmente lo que nosotros vemos, y por las edades a las que llegan, es que quedan, no pueden desarrollarse hasta intelectualmente, por factores afectivos que son agravados por el factor de intoxicación, de consumo. Porque pensemos, como decías vos, ¿a qué edad llegan? Porque eso, por la edad que llegan, dijo doctor. 12 y pico. 12 años. Pero tenemos que pensar en que inician generalmente como 2 años antes. A los 10 años, 10, 12 años, chiquititos, son chiquititos. Entonces, en momentos como este de pandemia, una de las dificultades grandes que tenemos, además de que no podemos trabajar en lo presencial con los grupos, es que en el trabajo individual tenemos que trabajar con barbijos, con máscaras, con distancia, y justamente eso dificulta tanto el encuentro personal, que hasta a veces es mejor conectarse virtualmente porque por lo menos se ve la cara. A veces yo les digo a los chicos, mira, esta soy yo, y me saco las cosas de lejos, y entonces el chico dice, y este soy yo, y se saca la máscara y el barbijo, pero ahí nomás tenemos que quedarnos, ¿no es cierto? Pero hay se ha tratado de mantener el eje que es asistir a los menores en su proceso de desintoxicación y recuperación inicial, brindar la asistencia psicoterapéutica y psicofarmacológica, porque también es cierto que las problemáticas que vienen con mucha desinhibición, mucha impulsividad. Por ejemplo, viene el intento de suicidio muy manifestado, aumentado en estos últimos años, recurrente, y otra consulta que es muy recurrente y que se suma en los últimos años, son lo que se llaman las autolesiones deliberadas, que son cortes. O sea, los chicos se cortan. El corte no voy a entrar porque es un corte, a explicarlo muy profundamente, no siempre implica un deseo de muerte, sino que tiene otro significado. Una autoagresión, sería una autoagresión, autolastimarse, autocastigarse, parece. Exacto, a veces los libera, tienen como una sensación de alivio, digamos, que la posibilidad de hablar, de decir lo que sienten o lo que pasa, puede disminuir estas conductas. Pero sí acá voy a sumar otra problemática que es la de los medios masivos, la de las, ¿cómo se llama? Las redes sociales, que en muchísimos casos promueven esto, dando hasta estatus y calificaciones. Nosotros hemos tenido una chica que con el corte más profundo iba subiendo. O sea, hay toda una campaña internacional para bloquear eso de la ballena azul. A otro niño en Chile se había ahorcado, porque son gente maligna al extremo, que tratan de influir a través de las redes para que se causen daño. Tenemos que estar nosotros atentos a todo esto. Y este programa, ¿cuándo surge? ¿Cuándo han surgido este programa? ¿Cuánto va a durar? ¿Quién se puede anotar o cómo se puede anotar? Este programa es de muy larga duración. Se inició en el tema de abuso sexual allá en los años 89. Pero a partir del año 2012 y ante la presencia de toda la problemática de consumo, se sumaron las problemáticas. En el momento actual hay algunas variaciones. Hemos pasado a depender del Departamento de Salud Ambiental, definitivamente, y nosotros en la parte de abuso sexual asistimos en lo terapéutico principalmente. En consumo los atendemos desde el primer momento, que implica un proceso diagnóstico muy importante, y de manera ambulatoria. Además, trabajamos en forma ambulatoria, que es esencial, porque esta es una problemática grave. A veces uno relaciona alta complejidad con terapias intensivas,
Pero la alta complejidad en psiquiatría, desde el punto de vista médico, y supongo que en otras disciplinas también, implica abordar casos muy difíciles, donde hay que saber trabajar con psicoterapia individual, con psicoterapia familiar, trabajar en tribunales, saber hacer informes, ir a juicios, poder medicar, dar psicofármacos justamente por estas conductas tan desinhibidas. Y entonces se exige un trabajo muy complejo donde hay que estar preparado, y para eso también recomendamos que los profesionales trabajen en grupos de ayuda profesional, grupos BALI, grupos de reflexión. ¿Por qué? Porque son problemáticas que tocan muchos aspectos profundos, duros, difíciles, y entonces hay que, como en general en las distintas especialidades, cada una tiene lo suyo. No, bueno, pero en la nuestra hay que... La doctora Nilda Gay nos levanta la mano para saber qué está opinando. Sí, quería decirle que en el 2012 se arma el programa con Ana y con Agostina, porque veíamos esta problemática de consumo y abuso que no era atendido en ninguna institución de la provincia. Entonces se pide, así como existen otros programas, desde el Departamento de Salud Ambiental, poder armar un programa que no solamente reciba el chico por consumo y se vuelva a la casa, o reciba un chico abusado y se vuelva a la casa, sino que pueda abordarlo en forma integral. Este programa también se presentó a la legislatura de la provincia de Córdoba, se está trabajando con la Defensoría, la Secretaría del Niño, Niña y Adolescente, con el SENAP y otras instituciones, porque inclusive con el Ministerio Público Fiscal, porque algunas cosas requieren otro tipo de medida. Entonces, es un programa integral, es un programa que ha tenido aceptación en la provincia y en otros ministerios, inclusive también en educación, y que cuesta ver a lo mejor los resultados, pero se va a mantener en el tiempo y va a seguir, ¿no es cierto?, dando una respuesta que no había, una respuesta que en esta problemática no había. Es decir, los resultados a largo plazo, doctora Nilda, lo vamos a ver cuando sean grandes nuestros niños, ¿no? Es una forma de decir, bueno, aquí a largo plazo, pero hoy necesitamos la contención. Hoy necesitamos la contención, pero hoy también tenemos resultados, porque ellos te pueden contar de un montón de casos donde evitaron el intento de suicidio, donde han podido sacarlos del consumo. Nosotros hemos trabajado mucho con deporte y con educación del ministerio, y aquellos chicos que normalmente dicen, no, va a volver a caer 7, 8 veces, no lo han hecho. Entonces, nuestra juventud tiene un camino que también es de luz, donde se puede resolver con el equipo de tóxicos, con el PAIC, inclusive abuso sexual. No es que vamos a esperar 10 años para resolverlo, se resuelve día a día, poniendo trabajo, voluntad, horas de las mismas, mucho sacrificio que se pone con esto, y se ven los resultados. Ya se están empezando a ver los resultados. Si no, no tendría sentido que existiera el programa, ¿no? Aparte, evitar un suicidio, una muerte, ya lo lograron. ¿A dónde tienen que llamar por teléfono? ¿A dónde se tiene que comunicar una mamá, papá o un familiar que ve que hay violencia sexual, que hay el tema de abuso de adicciones? ¿Dónde pueden recurrir para obtener esta participación en este programa? En realidad deberían, lo ideal es que acudan de manera presencial al hospital. ¿Qué hospital? Y a nosotras, al Hospital de Niños de la Santísima Trinidad, que estamos en el polo hospitalario. Hospital de Niños de la Santísima Trinidad. Ahí, si un caso es un tema de abuso de sustancia, un abuso sexual, se podría ir por las dos causas ahí. Se puede ir por las dos causas al hospital. Y ahí quieren aplicar este programa, ¿cómo hacen? En realidad no tienen que aplicar. Nosotros realizamos una admisión cuando el paciente llega al hospital y nos encuentra, bueno, estamos en un momento un poco de transición ahora en cuanto al espacio físico, pero
siempre como referencia tener la jefatura de toxicología o el departamento de salud ambiental para poder preguntar por programa PALCA, ¿sí? Mismo en la guardia, saben quiénes somos, si vienen durante la mañana aún mejor, así que, bueno, por supuesto que todo paciente que ingrese con estas problemáticas será atendido. Y para un padre que quiere consultar, que no llegó al límite de tenerlo que internar, ¿a dónde se comunica para acceder a este programa? ¿También al hospital? ¿Tiene que llamar al hospital? En realidad hay un turnero del hospital, lo que pasa es que no va a poder acceder a nuestra, digamos, a hablar con nosotras directamente, pero sí puede pedir que se comuniquen con el servicio de toxicología o de nuevo el departamento de salud ambiental, y de ahí hacemos el enganche para poder tener la comunicación con nosotros. Ellos llaman al departamento de salud ambiental o a toxicología, el departamento tiene el 4586-455 y lo derivamos al lugar donde están las chicas, o el servicio de toxicología que llamamos de acá y tiene un interno que es el 605. Siempre tratamos a veces de filtrar los llamados y pasarlos con ellas. 4586-455 es el Departamento de Salud Ambiental y las conectamos con ellas. O si es mucho por abuso de droga, es toxicología, nos llaman a nosotros y le pasamos al interno 605. Pero siempre van a tener la respuesta. Y si hay algún papá que quiere preguntar, puede venir al hospital previamente llamando para que ellas puedan decirle, para no juntar a la gente, decirle este día pueden venir a hablar o este otro día, porque a veces sí, están con dudas y pueden disminuir entonces la complejidad que ellos tienen, porque muchas veces están muy asustados. Pero después de 15 años, que lo sepamos, es en el San Roque, en la Casa del Joven, acá es hasta los 15 años. Este programa funciona hasta los 15 años porque tiene su sede en el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad. Y si tienes un hijo más grande, ¿a dónde pueden recurrir? En el Hospital San Roque, en el Servicio de Salud Mental, serán derivados a la Casa del Joven, a los otros sistemas que son la granja, etc. Pero acá hasta los 15 años. Claro, hay un servicio de toxicología en el San Roque y ellos se encargan también de guiarnos. Excelente. Muchísimas gracias, doctora Enilia Gay, de corazón, que está acompañándome desde que empecé con esta locura de la radio y comunicar. Ahí firme, la verdad que yo la sigo en todo porque es una persona que habla claro y hace mucho, así que muchísimas gracias. Gracias, Ana Gabriela. A la psicóloga, a todo lo que están haciendo por cuidar nuestra infancia, cuidar a nuestros niños, porque son niños los menores de 15 años. Así es. Necesitamos cuidar nuestra infancia y ustedes están ahí en la primera línea y estamos en las mejores manos, así que desde aquí les agradecemos de corazón que hayan podido estar en Hablemos Claro y Hagamos Algo. Gracias a vos que te ocupas de estos temas. Un abrazo. Y hacemos una nueva pausa, no se vayan que ya seguimos con más. Hablemos Claro y Hagamos Algo aquí en Cadena 102 Argentina, 101.9 FM Visión.